damos inicio a este encuentro virtual dentro de la estrategia UDA desde casa. Hoy nos encontramos con la profesora Diana Ospina Pineda, quien nos va a hablar sobre contenidos para aprender. La profesora Diana Ospina trabaja en este momento en UDA-ROA, es en este momento guionista, pero lleva pues mucho rato acompañándonos en UDA-ROA. También tuvo una etapa como asesora pedagógica. La profe Diana es licenciada en educación especial de la Universidad de Antioquia, es especialista en guionistas y dirección de televisión y radio, especialista en dramaturgia, magíster en literatura colombiana y docente de la Universidad de Antioquia. Y como les dije, actualmente es guionista en UDA-ROA Educación Virtual. Y pues hoy nos va a hablar de contenidos para aprender. Profe Diana, bienvenida y le cedemos la palabra. Muchas gracias, Mari, y muchas gracias a todas las personas que están aquí acompañándonos en esta mañana. Yo lo que quiero compartir en cierta medida es mi experiencia en esta área que me encanta de mediación de contenidos, una experiencia que lleva pues ya bastante tiempo. Entonces, bueno, yo quiero pues primero que todo vamos a avanzar con la presentación. Quiero, Mariana, exacto. Contarles pues cuál va a ser el objetivo como para que también vamos aterrizando y que no se formen falsas expectativas. Entonces, la idea es reflexionar sobre las perspectivas tanto pedagógicas como didácticas y comunicativas también vamos a ver en la creación de contenidos educativos con el fin de que logremos ver cuál es nuestro rol como profesores o como diseñadores de contenidos en ese proceso pues, de construcción. ¿Cuál es el rol? ¿Qué es lo que se espera? Porque no vamos a hablar de la parte técnica, cómo hacer un contenido, sino de todo el trabajo previo que hay, como toda la preproducción que hay, todo el diseño. Entonces, vamos a tocar fundamentalmente estos temas, son 5 temas, que los primeros 2 son introductorios de los contenidos educativos analógicos a los digitales, las experiencias pedagógicas a través de los tiempos, para ver también cómo todas esas corrientes pedagógicas impactan al momento de uno diseñar un contenido, el aprendizaje en el diseño de contenidos y el tema central, que yo creo que es al que le vamos a dedicar un poco más de tiempo, que es la didáctica en la creación de contenidos digitales, porque realmente la didáctica es la más abocada a pensar en el tema de la mediación y de cómo trabajar esos contenidos para disponerlos para nuestros estudiantes. Y por último, pues que de alguna manera está al final, pero eso lo vamos a ir como recogiendo a lo largo de toda la charla, y es cuál es el papel nuestro como docentes en ese diseño y creación de contenidos, de recursos educativos digitales, como los llama el Ministerio de Educación. Y al final, bueno, pasamos a las preguntas de los asistentes. Entonces, continuamos. Bueno, entonces, lo primero es que cuando nosotros vamos a empezar, yo voy a compartirles más, es como la experiencia. Cuando nos planteamos la creación de un contenido, siempre van a surgir unas preguntas, y es muy importante que nos la formulemos, ¿cierto? Y es, ¿qué tipo de contenido es? Entonces, ¿cómo se enseña y para qué? ¿Aló? Hola. Bueno. ¿Cómo se enseña ese contenido? Porque todo esto tiene que ver también con la didáctica específica de cada área de saber, ¿cierto? Que vamos a ir ahí desenvolviendo un poquitico también ideas sobre eso. ¿Cómo se utilizaría ese contenido? Porque ese contenido va a estar también para algo, no solamente pues el qué tipo de contenido y por qué está, sino también el para qué está ese contenido, a quién va dirigido, cuándo se va a disponer y cuánto voy a desarrollar de ese contenido, en qué formato, qué recursos se requieren para desarrollarlos. Todo esto tiene que ver con preguntas que abordan lo disciplinar, ¿cierto? Cuando hablamos de cómo se enseña este contenido, y lo pedagógico y lo didáctico,
todas estas preguntas, digamos, que tienen que ver con estos elementos pedagógico, didáctico, comunicativo, tecnológico un poco, porque yo también necesito ver, bueno, esto luego va a ir para ser publicado en la red, que no necesariamente tienen que ir en internet y yo puedo hacer un contenido digital. Entonces ya sí tendría que estar pensando también en ciertos aspectos que tocan con eso. Y lo disciplinar, pues que ya lo hemos mencionado. Entonces vamos a avanzar. Entonces, para pensar un contenido, cómo se aborda un contenido educativo digital, ¿es cierto? Tenemos que pensar también pues, en algo que yo enfatizo en eso, o sea, es lo mismo que se piensa en un contenido analógico, pero sumado con otras cosas, pues cuando hablamos pues de los aspectos didácticos y pedagógicos, siguen en juego, digamos, esos mismos criterios, además de otros. Entonces vamos a ver un poquitico ese paso de los contenidos educativos analógicos a los digitales a través de un pequeño video que Mariana nos va a compartir. Los contenidos educativos son aquellos que han sido pensados para enseñar. En ellos subyace una propuesta pedagógica, didáctica y comunicativa para acercar el conocimiento a nuestros estudiantes. Recursos educativos, materiales educativos, recursos de aprendizaje, objetos de aprendizaje, son algunas de las maneras de nombrar los contenidos educativos. Yves Chevallard, francés, investigador de la transposición didáctica, se refiere a esta como el proceso de transformar una disciplina en objeto de conocimiento para posteriormente convertirse en objeto de enseñanza. Alrededor de los saberes se organizan las interacciones entre profesores y estudiantes, y cuando los saberes se transforman en contenidos o recursos educativos, su función central es facilitar la enseñanza y el aprendizaje. Por eso los contenidos educativos deben adecuarse a las características y estilos de aprendizaje, estimular los sentidos, potenciar la comprensión, la motivación y, por supuesto, el logro de los objetivos. Tradicionalmente se reconocen tres grandes tipos de contenidos educativos: conceptuales, correspondientes a datos, hechos y principios; procedimentales, que abordan las destrezas, técnicas, métodos y estrategias; y actitudinales, los cuales tienen que ver con los valores. Es recomendable que en un contenido se combinen los tres. Las TIC han revolucionado y ampliado el universo de los contenidos educativos, brindando la posibilidad de representar, comunicar y propiciar la interacción entre los que aprenden y enseñan. En el entorno digital, la lectura y la escritura cambian. La jerarquía y la linealidad son transformadas en hipertextualidad, lo cual permite diversas rutas y formas de interactividad, así como nuevas maneras de leer y escribir. Esto nos demanda creatividad, capacidad de síntesis, así como el uso de diversas estrategias y recursos provenientes de otras áreas del conocimiento para captar el interés de nuestros estudiantes y ampliar su comprensión. Pasar de un contenido educativo analógico a uno digital implica dar un salto en el que se integran tecnologías y narrativas que traspasan los límites espaciales y temporales para comunicarse, compartir, interactuar y ampliar las experiencias de aprendizaje. Entonces es cuestión de que tengamos un poquito de paciencia con eso en este momento, porque otra posibilidad es compartírselas por el chat, pero ya esto haría que cada uno lo viera y eso nos puede desordenar un poquito. Entonces, como un poquito de paciencia y ustedes luego van a poder visualizar y escuchar el contenido pues ya de una manera full. Entonces, ¿qué tratábamos en ese video? O pues yo fui la que hice el guión también de ese video. Fundamentalmente esa reflexión de la que les hablo, o sea, independientemente de que el contenido sea analógico o digital, debe tener en cuenta que
todo lo que se ha trabajado alrededor de la transposición didáctica, ¿cierto? Ese triángulo de la didáctica que es, ¿quiénes están en juego en ese acto educativo? Estarían los estudiantes, pues como el centro del proceso, está los saberes, esos contenidos y saberes, y está el docente. Entonces, y el contexto, en un contexto determinado, ¿cierto? Entonces, ahí, obviamente, como en todo contenido, hay que ver, bueno, cuáles son esas características y estilos de aprendizaje de los estudiantes para poder, pues, ahí ofrecer una gama de posibilidades para que no sean solo un tipo de recursos, sino que puedan permitirle a los estudiantes que tengan diversos estilos, pues, aprovechar sus posibilidades, pues, para aprender, estimular los sentidos, potenciar la comprensión y la motivación. Eso es un aspecto muy clave cuando se habla del tratamiento de contenidos, y obviamente velar siempre por el logro de los objetivos. De pronto aquí voy a ser un poco enfática en eso y van a ver que en algunas presentaciones se vuelve a abordar siempre mirar el objetivo, porque eso es lo que a veces perdemos un poquito de vista cuando desarrollamos un contenido, como que nos vamos engolosinando con ciertos asuntos que se salen un poco del foco. Entonces es muy clave siempre tener ahí como una guía permanente ese objetivo. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Que podamos desarrollar contenidos que combinen en un contenido, tratar al máximo, y eso me gustaría que tratáramos de verlo, ese tipo de contenidos, o sea, que sean conceptuales, procedimentales y actitudinales, o sea, que no nos quedemos solo. Claro, yo sé que hay contenidos que competen pues solo con la parte conceptual, pero que tratar de relacionarlo también como con llevarlo al mundo real, y también esa parte de la actitud frente a ese contenido y ese conocimiento. Aquí pues un poco vamos a ir desarrollando eso. Entonces, el hecho de ayudar como a conectarlo con el mundo real es siempre la petición del estudiante. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces vemos cómo pues pasarlo ya a lo digital ya se amplía mucho. ¿Y qué es de lo que más impacta? De lo que más impacta es en las formas de representación y de comunicación de ese contenido y en la interacción. O sea, claro, un contenido es muy distinto cuando yo lo dispongo en el aula de clase, así sea digital inclusive, porque no va a haber esa posibilidad, por ejemplo, cuando está en red, de generar esos procesos de interacción que permiten. Entonces, por eso, de esa manera, pues ese entorno digital lo que hace es transformar esa forma como yo lo diseño, lo produzco, lo dispongo, lo distribuyo, y luego se va a consumir por los que ya ahora los llamamos más prosumidores, porque no solo consumen el contenido, sino que también crean nuevos contenidos. Entonces, ¿qué se demanda de parte nuestra? Pues mucha creatividad, capacidad de síntesis. Eso va a ser tal vez el reto más grande, o por lo menos lo es para mí. Capacidad de síntesis, porque tenemos que lograr, bueno, ¿qué es lo fundamental? Lo fundamental, ustedes ven que la velocidad que hay en los medios, pues en la web es impresionante, y ya pasa un video de un minuto y dice, uy, ¿qué es eso tan largo? Eso está muy largo, o sea, nos estamos ya como acostumbrando a un ritmo muy frenético, pero eso ¿qué exige de nosotros? Ser o sea, ir a la síntesis, a la madre del asunto. También el uso de diversas estrategias y recursos narrativos, de lenguajes, para generar experiencias, que ya inclusive no se habla tanto de que yo estoy transmitiendo un contenido, sino que yo estoy generando una experiencia. Para captar la atención y el interés del estudiante, potenciar la comprensión siempre, o sea, la función que cumplen los elementos gráficos, por ejemplo, no es como para adornar, para ponerlo bonito, que yo me acuerdo que en una época, cuando hacía las carteleras en el colegio, pues era como para adornar, no, es siempre con un sentido. Entonces, que permita potenciar esa comprensión, que permita decir,
que permita, bueno, yo veo hay unas preguntas, pero luego yo creo que las vamos a ir recogiendo. Sí, tranquila, profe, que al final le dejamos un espaciecito. Listo. Proponer nuevas relaciones y sobre todo como que siembren ese deseo de profundizar y generen inquietudes y procesos de búsqueda pues, para ampliar los horizontes. Continuamos. Entonces, vamos, otra. Bueno, aquí hay un video que no lo vamos a ver porque el video dura como 4 minutos y punta. Mire que ya eso no dice, no, es mucho tiempo para este instante de sincronía, ¿cierto? Pero en este video se hace un recuento, un personaje hace un recuento por esas corrientes y tendencias pedagógicas a través de los tiempos. Pasa desde aquí en este lado izquierdo vemos esas corrientes pedagógicas, la tradicional. Miren ahí la disposición, miren las imágenes. O sea, la disposición en el aula de clase, cómo están los estudiantes, cómo está el profesor, cuál es el lugar, toda esa proximia, qué es lo que hace en esta segunda, que la conductista, qué es lo que hace, qué es lo que hace el docente, digamos, en esa tendencia ya de la corriente conductista, tratar de que sean siempre ciertas respuestas. Cuando ya pasamos a la romántica, cómo salimos pues al espacio, a conquistar otros espacios, donde hay un respeto por la individualidad, por las particularidades, la sociocrítica, donde ya pues los estudiantes tienen una mirada, una postura más analítica y donde se involucra el medio, la sociedad, la cultura, y la desarrollista donde pues el enfoque es muy hacia la investigación, hacia la construcción del conocimiento, pues a partir de unos conocimientos previos, cómo se va construyendo, cómo se va indagando. Entonces, miren que seamos conscientes o no, nosotros cuando hacemos y diseñamos un contenido vamos a estar alumbrados por una de estas corrientes. Entonces, o primando una de ellas. No voy a descalificar yo una corriente u otra, ¿cierto? Porque pues todas tuvieron su vigencia y está muy bien, pero la idea es que tomemos conciencia cuando realizamos un contenido desde donde lo estoy yo trabajando, porque eso es muy importante, pues, como de verlo. La idea no es que estemos utilizando estas herramientas nuevas para hacer lo mismo, ¿cierto? Porque eso sería como un uso muy limitado de la tecnología. Entonces, si bien todavía se siguen, o sea, para trabajar en la red, yo puedo también hacer preguntas completamente conductistas y en un momento determinado selección y de memoria y en fin, no es que pierda vigencia, puede ser importante, pero bueno, también pensar, pero si yo necesito que este contenido, además de que memoricen estos conceptos, por ejemplo, que tengan que aprenderse determinadas, por ejemplo, por decir algo, las tablas de multiplicar, pues también tendrán que aplicarlos a problemas concretos. Entonces, como poder también involucrar y tener una mirada más crítica sobre esas corrientes que nos animan en la creación de contenidos. Continuamos entonces. Entonces, ese video que queda ahí es para que lo vean luego. Y la pregunta para mí muy central aquí es, ¿qué es lo que acontece cuando se integran las TIC al proceso educativo? Aquí recibirán respuesta de estos autores. Yo estoy viendo que ya son las 10:23 y creo que vamos a tener que avanzar un poquito más rápido porque no hemos llegado al punto. Entonces aquí están, voy a dejarles estas referencias como para que miremos esos autores que nos pueden alumbrar en la actualidad sobre ese impacto que tiene esa tecnología, la posibilidad ya de trascender estas corrientes hacia esas nuevas corrientes, la del conectivismo, la pedagogía de la interactividad informacional, la del ciberespacio. Continuamos. Entonces,
Vamos a ver entonces cómo el aprendizaje juega un papel muy importante en el diseño de contenido, ¿cierto? Otra vez, cuando yo pienso en un contenido, en cómo lo voy a disponer para el aprendizaje, porque bueno, las mediaciones para la enseñanza es en lo que trabajamos, pero es para que el estudiante aprenda y acceda a ese contenido. Entonces, claro, cuál es el objetivo, el qué, a quién, el para qué, esa búsqueda de información es como a lo primero que nos enfrentamos, porque como todo va ampliándose de una manera tan exponencial, entonces uno poder hacer un rastreo para poder dar una información actualizada y que el contenido no se aborde solo desde lo conceptual, sino como he venido diciendo también desde lo procedimental, la aplicación al mundo real, esa relación también con el ser, ¿cierto? Que no desvinculemos el conocimiento de la ecología, del mundo, del planeta. Y luego viene categorizar esa información y depurarla hasta llevarla a pildoritas, ¿cierto? Entonces, elaborar esa síntesis muy clara y completa de la información, pensar en cuáles van a ser esas mediaciones, esas formas de representación que cada área del conocimiento también tiene unas muy particulares, y también en qué formato, eso también lo tenemos que definir. Aquí hay un video que yo sí lo pensaba llevar, pero es cierto que estamos como un poquito cogidos de tiempo, ya me estoy como presionando por los tiempos. Soy Clara, la profe, eterna aprendiz. Estoy aquí con el propósito de explicarles cómo aportan las teorías del aprendizaje al diseño de un contenido educativo digital. Por ejemplo, yo cuando voy a hacer un contenido educativo digital me pongo en función de ello. Busco artículos, investigaciones y todo tipo de información que no solo tenga que ver con lo conceptual, sino también con procedimientos y aplicaciones de esos conocimientos al mundo real, así como las relaciones con comportamientos y actitudes frente al uso de estos. Finalmente, termino con una montaña de información que categorizo y depuro para poder extraer lo sustancial y así poder elaborar una síntesis clara y lo más integral posible. Después viene el reto de pensar cómo voy a representar ese conocimiento y en qué formato. Para que realmente llegue a mis estudiantes y generen aprendizaje. He tocado el punto medular. ¿Cómo se genera el aprendizaje? La respuesta depende del lente a través del cual se mire, es decir, la teoría de aprendizaje en la que se apoye la propuesta didáctica. ¿Sabes cómo aprenden nuestros estudiantes? ¿En qué teorías del aprendizaje te apoyas para diseñar tus recursos educativos? Bueno, miren, por ejemplo, la diferencia de lo que yo acabo de decirles ahí a cuando ya se utiliza un recurso como estos para expresar esas ideas. Entonces, bueno, continuemos. Ahí, por ejemplo, muy intencionalmente, esas imágenes de cómo citar, por ejemplo, una cosa tan sencilla como que la captura de pantalla era en Google Scholar. Esta información que va llegando de manera no tan explícita que uno tenga que decir, sino que se va sacando por esas vías. Aquí tenemos 4 miradas sobre el aprendizaje, desde el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo y el conectivismo, las 4 co. Y les comparto también un video que me gustaría que vieran, que este sí es sobre el conectivismo, que sí me gustaría que lo viéramos, pero vamos a recorrer un momentico esta presentación, Mariana. Este es un interactivo y vamos a retomar aquí algunos elementos que me interesa que veamos. Entonces, abramos este interactivo. Entonces, vamos a entrar a cada uno de estos nodos de información. Me interesa aquí entonces aquí lo que hago yo es como
ver en qué nos ayuda esta corriente conductista, su perspectiva de lo que es el aprendizaje y cómo es el aprendizaje y en qué momentos nos puede apoyar para un proceso de formación, ¿cierto? Entonces, aquí hay dos, esto luego, como lo vamos a compartir, ustedes ya lo podrán mirar con más precisión. Pero hay dos enlaces que me interesa que miremos, el de cómo aquí a la derecha. ¿Cierto? Aquí se desarrolla en qué momentos resulta adecuado hacer un trabajo, un contenido desde esta perspectiva. Entonces, ¿se utiliza para qué? Para realizar discriminaciones. Yo aquí se me va a tener que poner las gafas. Para realizar discriminaciones y recuerdos de hechos, para establecer generalizaciones a través de definiciones e ilustraciones de conceptos, hacer asociaciones mediante la explicación, de aplicación de explicaciones y encadenamiento o desempeño de un procedimiento determinado. Mire que no es que descalifiquemos, a veces en un momento del proceso, dependiendo del objetivo que nos estemos proponiendo, pues aplican también este tipo de contenidos inspirados desde esta teoría pues, del aprendizaje. Y vamos a ver aquí en el otro es algunas estrategias para cuando yo voy a disponer este tipo de recursos, ¿cierto? Me ayuda, mire que esto es muy conductista, pero sigue teniendo vigencia, ofrecer pistas, indicios, señales para conseguir una respuesta determinada, hacer refuerzos para impactar ese desempeño, ¿cierto? Inclusive aquí en la web se utiliza mucho, ¿cierto? Como poner trofeitos, triunfos, estrellitas, ¿cierto? Ese tipo de cosas. También el poder modelar una situación, ¿cierto? Eso es muy desde acá. O sea, yo te explico, de eso hay muchos videos, yo te explico cómo lo hago. Inclusive muchos tenemos ese estilo de aprendizaje. Yo voy aprendiendo en la medida que voy viendo cómo el otro lo hace. Entonces, esas secuencias también ayudan mucho en el desarrollo de un determinado contenido y comunicar y también transferir conocimiento en forma muy eficiente y efectiva. Esta es indudablemente una corriente que nos aporta bastante para ese momento, sobre todo de poder recordar, de poder tener como esas primeras fases de acceso a la información y al conocimiento. Continuemos con el otro, que vamos al, creo que es el, bueno, ya en el cognitivismo ahí pues tenemos algunas estrategias, vamos a abrir solo estos elementicos, como les digo, luego los podremos ir mirando. Sobre todo es qué tener en cuenta. Bueno, ¿cuándo utilizarlos? Chévere señalar eso y sobre todo qué estrategias utilizar. Esa parte de las estrategias me interesa también. Bueno, sí, yo creo que para agilizar un poco. ¿Cuándo podemos, digamos, abordar un contenido? ¿Qué estrategias utilizar para un tipo de contenido pues, que desarrolle pues, este tipo de información? Para explicar, demostrar y presentar ejemplos y demostraciones. Para organizadores gráficos, por ejemplo, esto es muy desde el conectivismo, los organizadores gráficos, las analogías, todo lo que tiene que ver con las relaciones jerárquicas, el desglose, el análisis, la simplificación de un contenido, la esquematización, los resúmenes, la síntesis. El cognitivismo es perfecto para utilizar estas estrategias, pues nos ayudan, como nos dan luces sobre ese aprendizaje, cómo se va adquiriendo pues a través de pues con ayuda y apoyo de materiales que se traten de esta manera: el subrayado, la esquematización, los mapas conceptuales, las metáforas, las analogías. Todo esto, digamos que es algo que esta teoría del aprendizaje nos ha permitido bajar y concretar en el desarrollo de contenidos. Vamos con el constructivismo. Mira, por ejemplo, aquí acabo de darme cuenta de este interactivo. Yo tendría que tener la posibilidad de avanzar al siguiente sin necesidad de regresar al inicio. Eso es algo que uno piensa también cuando desarrolla un contenido, como poder tener más versatilidad en la navegación.
Entonces, luego mirarán este video y vamos a ver cómo esas estrategias que se utilizan para el desarrollo, cuando se utilizan, la mirarán luego. Entonces, permiten que elaborar, interpretar información, crear comprensiones más novedosas y específicas, porque ustedes saben que el constructivismo pues permite también darle salida como a esas relaciones que hay, ampliar ese universo de relaciones, presentar diversas fuentes de información, puntos de vista, preparar a los estudiantes para utilizar los hechos concretos, cómo usarlos, cómo aplicarlos en el mundo real, cómo generar procesos de construcción, plantear conocimientos sobre situaciones y contextos del mundo real, presentar diferentes puntos de vista, generar una conciencia reflexiva y apoyar el uso de habilidades de resolución de problemas. Y por último vamos a ver el videíto del conectivismo, que es de pronto pues el que de los que más ha trabajado. Vemos ese video y ya queda que ustedes revisen esta información completa. ¿Alguna vez se han preguntado cuántos contenidos e interacciones se generan en Internet cada día, cada hora, cada minuto o cada segundo? En la actualidad, el conocimiento crece de manera exponencial. El conectivismo surge como una alternativa a las teorías que fueron desarrolladas antes del Internet. Por esto, se presenta como una teoría emergente para la era digital, pues en la actualidad se considera que el aprendizaje es continuo, co-creativo, conectado e incierto, en la medida en que se actualiza con relativa rapidez. Dentro del conectivismo se concibe que el aprendizaje es distribuido dentro de una red social. De esta manera no es una experiencia aislada, sino que combina y conecta nodos de conocimiento. Y aunque parezca sorprendente, puede residir fuera de nosotros, por ejemplo, en una base de datos. Entonces, para los conectivistas, ¿cuál será la condición fundamental para aprender? Pues hay algo que tenemos todos los aprendices, y es reconocer la capacidad de poder saber más de lo que se sabe. Otro asunto interesante y polémico para los conectivistas es que consideran más importante las conexiones que el contenido mismo, pues justo gracias a ellas se logran desarrollar habilidades para vincular áreas, ideas, conceptos y fuentes de información especializadas. Por eso, para el conectivismo, poder exponer la diversidad de opiniones es fundamental, así como la toma de decisiones, puesto que escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe es cambiante. Es posible que una decisión correcta hoy sea equivocada mañana. Piensa ahora, ¿qué características tendrían los contenidos educativos digitales desde esta perspectiva de aprendizaje? Yo creo que ya revisarán ahí también de manera completa el interactivo y continuemos con el próximo tema, que ya entramos a la didáctica en la creación de contenidos. Entonces, mire que aquí volvemos, ¿cierto? Cuando pensamos en lo didáctico, que es una reflexión acerca de cómo materializar estos procesos de enseñanza-aprendizaje, obviamente la actividad para mí es la reina del proceso, pero las actividades muchas veces se median a través de los contenidos, ¿cierto? Se ponen en circulación los contenidos, entre los contenidos también juegan un papel muy importante. Entonces, lo mismo vuelve pensar cuál es el objetivo que yo tengo con este contenido, qué tipo de contenido es, a quién se lo voy a dirigir, qué uso le daría a ese contenido, es para luego hacer una actividad o es para detonar unos saberes previos o es para estimularlos o es para cerrar, para qué momento del proceso va, ¿cierto? ¿Qué debo tener en cuenta para elaborar ese contenido? Porque obviamente yo sabré cosas, habrá cosas que no. Si es para en un momento del proceso, entonces, ¿qué debo incluir en ese contenido? Y también, ¿en qué formato lo voy a desarrollar? Entonces, ahí pues como reflexión también es que la interacción de los aprendices, los enseñantes y los contenidos dentro de un contexto determinado es en sí como una pequeña síntesis de eso que sucede pues como en los espacios formativos. Continuamos.
siguiendo con la didáctica, ¿qué tener en cuenta dentro de la didáctica general? Propone, pues, de entrada, miren que yo siempre les he dicho, independientemente de que un contenido sea digital o analógico, pues yo tengo que tener presente unos principios que siguen jugando, que luego en la virtualidad entrarán otros en juego, está bien, pero mire que esto sigue teniendo vigencia. Aquí estas son pues como algunas estrategias que se utilizan en el tratamiento de contenidos, que son la jerarquización, la subordinación, la supraordenación, o sea, la subordinación de lo general a lo particular, o de lo particular a lo general, conceptos equivalentes, causa, efecto y correlación, y los atributos de ordenamiento de conceptos. Esto sigue teniendo completa vigencia para cuando yo piense en contenido. Continuamos. Bueno, y dentro de esas funciones que cumplen los contenidos está el cumplir con un objetivo en función de un público específico, para proporcionar una información que, como les digo, dependiendo de en qué momento voy a disponer el contenido, pues tendrá una función, ¿cierto?, determinada. Guiar un proceso de enseñanza-aprendizaje, contextualizar a través de imágenes. Mire, por ejemplo, ahorita intencionalmente, entonces, como les decía, como hablamos tanto en estos medios de la importancia de citar, de respetar los derechos, perdón, yo conecto aquí que ya se me está, de respetar los derechos de autor, entonces, cómo ir introduciendo también a partir de las imágenes esos elementos, y de contextualizar pues también como en qué medio estamos, cómo debemos actuar en ese medio, facilitar la comunicación, favorecer diferentes estilos de aprendizaje. Esto es súper clave porque ahora cada vez más los hábitos de recepción se hacen más exigentes para nosotros como docentes, y tenemos que apuntar a esos estilos. Hay unos que serán más visuales, más auditivos o más kinestésicos. Entonces, ¿cómo disponer también esos recursos para generar eso? Y la motivación, pues que obviamente es un factor de los más importantes de tener en cuenta al momento pues, de diseñar un contenido. Continuamos. Yo creo que vamos a tener que ir pasando algunas porque ya veo que se me está corriendo el tiempo. En esta sí me quiero detener un momento. Y es esas estrategias para la elaboración de contenidos. Entonces, aquí es muy, muy clave en este punto, ya vamos como a lo concreto, dentro de estas estrategias tener en cuenta, a ver, lo siguiente, yo les había como preparado algo por acá, permítanme un momento, ya. Entonces, cuando hablamos de informar el objetivo, entonces está bueno, el qué, el por qué, el cómo de ese contenido, cómo se va a disponer, a través de preguntas, a través de situaciones, de ejemplos, de problemas, de necesidades, plantear una necesidad, no necesariamente que yo el objetivo lo tenga que decir así. Ahí le puse una referencia, por ejemplo, en ese video de TED en español. Yo quería abrir de pronto ahí eso, pero no lo vamos a abrir, para ver en ese canal cómo la mayoría de las propuestas de informar el objetivo son a partir de una pregunta. Y vean que muchos videos siempre sabías pues como de ese estilo, o crear o generar un acierto, un error en una aplicación, o cometa, o sea, si se hace esto, ¿qué pasa? En fin, ser también muy creativos a la hora de informar ese objetivo. Cómo centrar también y mantener la atención es otra de las estrategias. Entonces, para despertar la atención, que el humor sigue siendo una de las estrategias estrellas, las metáforas, situaciones novedosas, también hacer referencias personales y del mundo real, situaciones y problemas que estén asociados a un contenido. Mire que estas son las formas de irlo haciendo más integral y más holístico.
Utilizar organizadores también es muy clave al momento de diseñarlos, ofrecer pistas, patrones visuales, estructurales, referencias, representaciones gráficas, pictóricas, ahora pues que tenemos también tantas posibilidades de utilizar tantos recursos, respetando y citando siempre la fuente. Algo muy importante también es generar microcontenidos, o sea, presentar esas unidades de información que sean breves. ¿Cómo se logra eso? Pues uno haciendo descomposición de la información en pequeños fragmentos y pues se van concatenando y presentando de una manera lógica, estableciendo relaciones entre ellos, porque justamente pues eso nos permite también disponerlos en estos medios. El reforzar también la comprensión del contenido a través de códigos verbales. Por ejemplo, ahora los youtubers, todo ese manejo de la proxemia que tienen, cómo manejan en pantalla, que me acerco más acá, pregunto, hago un gesto, todo el lenguaje icónico también, el aporte tan grande que tiene, y utilizar todos esos recursos motivadores que hagan más atractivo el contenido, pero que no solo sea atractivo, sino que siempre, siempre, como les digo, la clave es que estén aportando al contenido, ¿cierto? ¿Para qué? Para hacer más efectiva esa comunicación. Ahora, ya yendo más en concreto, ¿cuáles son esas estrategias? Pues la reina, la más antigua, es la exposición, y ven de acá, y sigue teniendo vigencia. Solo que, digamos, para adaptarla a estos espacios, es muy importante tener en cuenta, pues, como estas estrategias, como el resumen, la repetición. Vamos avanzando porque la focalización también en un momento determinado, llamar la atención, es un poco lo que les decía ahorita del youtuber, la parte gestual, la parte gráfica, clasificar también muy bien la información. Yo aquí les quería presentar también, ahí les dejo la referencia de ciertos canales educativos o que presentan muchos materiales donde tienen un juego de todas estas estrategias y elementos, siguen siendo expositivos, pero con un gran poder, una gran potencia para justamente lograr esa conexión. Entonces, cuentan el uso de todos estos elementos y procedimientos verbales, aquí hay anécdotas, hechos reales, prácticos. No, sí, y la pregunta, que sí es la estrella, la pregunta van a ver, sigue siendo como una estrategia muy, muy utilizada para trabajar recursos, porque de entrada ya me motiva, me dice cuál es el objetivo, me está dando mucha información. Continuamos. Entonces llegamos, creo que un poco a la recta final, y es hablar de los retos. Aquí hay mire, casi que el reto mayor, se los digo yo, 20 años de experiencia en este universo, de pasar de lo analógico a lo digital en estos medios, es poder transformar ese discurso del oral, que era fundamentalmente, o escrito, a un discurso que era en el que nos centrábamos más en estos modelos presenciales, a un discurso que mire, que ya tiene todas estas herramientas narrativas, que ya tiene todas estas posibilidades. Entonces, ¿cómo pensar los contenidos? ¿Cómo pensar todo lo que ponemos en juego en ese acto comunicativo utilizando todos estos recursos? Ese es el gran reto, o sea, ya no dejarlo solo en el lenguaje oral, porque mire que la oralidad funciona perfecto para la presencialidad, tal como venía funcionando, y sigue siendo maravillosa. Pero en estos medios la oralidad ya
cuando se va pasando el tiempo, cuando a mí no me dicen, cuando yo no tengo una hora para escuchar, ya me va demandando. Cuando pasamos a esto, el trabajo de síntesis es muy, muy grande. Entonces, utilizar todos estos lenguajes, mire esa transformación que tuvo la escritura, aquí les puse un video muy bonito, cómo fue pasando también desde la oralidad a la escritura y luego empezaron otras formas de representación. La idea es que en la web tenemos la posibilidad pues de disponer y poner en circulación los contenidos de una manera increíble y se multiplican por lo de todos se vuelven no solo consumidores, sino productores de contenidos, pues hace también un poco más exigente la búsqueda, pero permite más manipulación y más contraste de los contenidos. Continuamos. Hay entonces aquí bueno, esto yo creo que casi que queda como un resumen que nos va a permitir entonces los recursos digitales, desde esta perspectiva de Moira, es dinamizar y flexibilizar la manera de disponer esos contenidos y que tengan más juego con esos estilos de aprendizaje, esos intereses y esas necesidades formativas. También fomentar el manejo de la red, utilizar múltiples lenguajes y formatos y no reducir el conocimiento, pues, y muy importante ahí en el uso de esos lenguajes, esos formatos a la ilustración, sino trascenderle que ya esté aportando como información importante. Y como les digo, la idea es generar experiencias de aprendizaje que faciliten mucho esa conexión con el mundo real. Aquí está pues como ya para ir terminando un interactivo que habla, podemos abrirlo, ese fue el que ahorita hablaste, lo que es el recurso educativo digital. Y cómo esos recursos educativos digitales, eso lo vamos abriendo, que es la forma como el ministerio pues nombra estos recursos que están pensados para el aprendizaje y dispuestos en diferentes formatos y dispuestos aquí a través de estos medios. Vamos a ver aquí es un poco solamente, me pasas ahí por encima, yo miro cuáles son esas características. Son características generales. Ajá. Bueno, mire, por ejemplo, es muy importante, entonces lo que se señala aquí es la importancia de que en esas, cuando diseñemos un contenido, poderlo hacer público, pues, y poderlo poner bajo una licencia. Mire que ya entran en juego cosas cuando se desarrollan contenidos y es que, bueno, vamos a trabajar el licenciamiento, qué tipo de licencia vamos a dar para el uso de contenido, para poder llegar a esa democratización del saber. Entonces es importante tener siempre presente este aspecto de cómo va a licenciar yo mi contenido. Y también ¿para qué? Mire que este tercer punto es muy clave. Para que ese contenido, pues pasado ya por un análisis, un filtro que yo vea que sí tiene valor. Mire que todo esto no solamente nos sirve para hacer contenido, sino para analizar contenidos, que tener criterios para decir este contenido sí es rico por esto y esto y esto, si es válido por esto y esto y esto. Y entonces, cuando yo puedo liberar un contenido con una licencia de atribución para que todos la utilicen, entonces mire qué bueno este punto tercero, y es que va a permitir, dependiendo de cómo lo libere yo, el uso, la adaptación, la modificación y la personalización de esos contenidos de parte de los usuarios, que es algo muy, muy, muy bueno que pase pues en la red. Volvemos y luego aquí hay una serie de características de otras que tienen los contenidos educativos, que entras ahí, las globales, que son, o sea, que sea accesible, adaptable. Ahí se define cada uno, esto es con base a lo que dice el MEN respecto a los recursos educativos digitales. Flexible, granular, cuando cumple, como ojalá al máximo puedan cumplir con esto, que sea modular, que sea portable, usable, reusable, interoperable, que yo lo pueda también disponer para ser leído en muchos tipos de dispositivos.
Bueno, y finalmente ahí hay otra cosita para señalar, no tanto que es, sino este del mundito. No, ese no, es el que falta, ese, sí. Entonces aquí ya vemos, digamos, como qué tener en cuenta en un contenido. Mire que entonces en esta, todos los que vibran es porque nos van a dar información. Entonces vamos a ir señalando en algunos de ellos. Por ejemplo, su función dentro de la propuesta formativa. Aquí vamos a la pantalla, vamos a hacer un recorrido de que eso es parte de lo que uno también hace cuando está rastreando, mirar cuál es la forma de licenciamiento. Eso es lo que yo reviso en un contenido. Vamos al mundito, que ya hablamos de lo del licenciamiento, ¿cierto? Cómo va a ser la navegación y el espacio en el que va a ser publicado ese contenido, yo tenerlo presente, porque eso también me va a exigir ciertas cosas y me va a dar ciertas posibilidades. Y también un poco de lo que hemos hablado, que es de la representación y el formato en el que vamos a disponer ese contenido. Bueno, entonces ya finalmente, que estamos ya en el fin, ¿cuál es nuestro rol como docentes en este diseño de contenidos educativos digitales? Entonces, el ISTE, pues, que es la Sociedad Internacional de Tecnologías en Educación, él propone como el trabajo con la forma, el rol nuestro como diseñadores de contenidos. La idea es que realicemos actividades en entornos de aprendizaje auténticos. ¿Qué significa auténticos? O sea, que estén contextualizados, enlazados con el mundo real, que inclusive ojalá sean problemas reales, o sea, ojalá estemos produciendo contenidos y trabajando sobre problemas reales de nuestra sociedad, de nuestro entorno. O sea, no tenemos que inventarnos eso, a eso señala el aprendizaje auténtico y los materiales auténticos, que atienda a las particularidades de los estudiantes. Entonces propone aquí que debe fomentar el aprendizaje independiente, que siempre, o sea, eso también es una de las exigencias que se me ha olvidado un poco decir. La idea es que el contenido también le dé esa autonomía al estudiante como para que él por sí mismo pueda ir aprendiendo, que se ajuste a esas diferencias, esas necesidades, porque vamos a avanzar, porque vemos que aquí también por accesibilidad a las personas con limitaciones auditivas, visuales, tener presente eso. Bueno, diseñar actividades auténticas, ya un poco lo mencionamos al menos, maximizar al máximo el aprendizaje activo, es decir, ya no es contenido para yo simplemente consumirlo así, sino porque yo voy a hacer algo con ese contenido, algo que voy a utilizar para ponerlo en juego, y explorar y aplicar principios del diseño instruccional, pues que yo creo que esto ya, de una vez les digo, que lo veremos más en este ciclo que vamos a seguir acompañándolos, ya viendo cada uno de estos tipos de recursos, cómo se diseñan y cómo más o menos sería ese trabajo. Me disculpan, no pude correr más. Profe, por acá tenemos algunos comentarios y algunas inquietudes. Se las voy a ir mencionando. Yo creo, Mariana, que también es importante pasar a la última diapositiva donde tenemos los datos de contacto de la profe, por si en algún momento alguien queda como con una pregunta específica que le quiera, o un comentario específico que le quiera hacer a la profe, pues ya se lo comunica directamente a ella. Creo que sí, profe, lo vamos a dejar aquí. Entonces, pues bueno, en esta esfera educativa, ¿qué papel puede jugar el realizar contenidos por capítulos en podcast? Por capítulos en podcast. Pues, ¿cuál es ¿Qué papel? Dice. ¿Qué papel? Listo. O sea, realmente el podcast es una de las... con eso vamos a empezar con los recursos sonoros la próxima semana trabajando. Tienen toda la pertinencia. ¿Por qué? Porque son recursos que yo
puedo, por decir algo, caminando, ir en el metro, ir desplazándome y voy escuchando. El podcast es una herramienta pues muy poderosa. Irlos desarrollando, a mí me parece que es pertinente si uno escoge pues como ese formato para trabajar, siempre teniendo muy presente como esos principios de los que les hablaba, tampoco extendernos o utilizar también recursos. Vamos a ver que los recursos narrativos venidos pues de la dramaturgia son muy claves también para hacer ese tipo de recursos educativos, pero yo considero que el papel que pueden jugar lo va a desempeñar, lo va a determinar el docente. Yo puedo decir, yo voy a hacer un podcast para, digamos, introducir siempre los temas de mi unidad, o lo voy a hacer para hacer un desarrollo, o para hacer una miniserie digamos, de aplicación de esos contenidos al mundo, de esos contenidos al mundo real o a las situaciones concretas y laborales. Yo considero que tienen toda la pertinencia y el papel va a depender de la función que uno les quiera dar, dependiendo pues como ya de la materia, dependiendo de la asignatura. Perfecto, No sé, profe. contesté. Tenemos un comentario. Nos dicen, Sí. profesora Diana, sigue existiendo la imposibilidad de aprender todos los saberes por la vía virtual. No podemos creer de nuevo en el error como antes de quitar las artes, la historia, la geografía, pensando que no son importantes. Asimismo, la educación no solo es virtual, ya que se puede aprender viendo, tocando y construyendo. Perfecta reflexión la de la profesora, el profesor, muy bien. Sí, pertinente, porque es que yo digo es que se vuelven los espacios, para mí, o sea, se resignifican tanto porque cobran un valor muy grande los espacios presenciales. Pues de hecho yo creo que ahora con esta pandemia aún más. O sea, como el gran valor de un abrazo, de una cercanía, de un contacto. Por Dios, la presencialidad tendrá vigencia forever. Profe, en general las teorías del aprendizaje son transversales a cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, presencial o no. Y las técnicas o estrategias, si se encuentran adaptadas sobre todo a los contenidos y a los factores o a los contextos, por ejemplo. Un curso sobre fiebres tropicales requiere estrategias diferentes a las que se requiere en un curso sobre democracia, por ejemplo, en un tiempo y lugar. ¿Sí? Y en esas estrategias, no sé si se sigan siendo tan relevantes localizadas las teorías del aprendizaje. ¿Será así? Vuelvo y pregunto. Y en esas estrategias, no sé si se sigan siendo tan relevantes localizadamente las teorías del aprendizaje. Yo creo que aquí más que pensar en que hay que ir a ahondar en esas estrategias, era como más darle un piso, más como un llamado a que todo esto tiene un sustento, ¿cierto? Tiene una razón de ser y está alumbrado, digámoslo así, por unas teorías venidas de la psicología en muy buena parte, pero yo creo que eso va a depender mucho como de cada área disciplinar, o sea, como que hay unas que tienen más vigencia que otras. La relevancia, yo creo que cada uno la determinará dependiendo pues como del área en la que se desempeñe y lo que más aplique para cada área de saber. Profe, aquí hay otro comentario, dice, me parece muy claro el universo pedagógico de la educación en línea, pero ¿cuáles serían los pasos de apropiación de recursos digitales para traducir lo que habíamos estado acostumbrados a compartir? Traducirlo a lenguajes digitales y ambientes en el ciberespacio. Lo acabas de decir, como transformar el discurso del lenguaje oral a otros medios. Y no solamente del oral, pero esa es, digamos, una parte de la vía, pero no es solo del oral, sino también de lo escrito. Por ejemplo, nosotros en los procesos de mediación que hacemos,
lo que empezamos es, bueno, ¿cómo usted trabaja el curso, profe? Y que a partir de charlas, de talleres, ¿cuáles son los materiales que utiliza? Entonces eso exige, pues en realidad uno no puede terminar así, y para eso hay todo un equipo interdisciplinar pensando justamente como en todos estos recursos, analizando cuál puede ser la mejor salida, cuál puede ser el mejor recurso, el mejor formato, la mejor estrategia. A partir de eso, de esas formas, a partir de esa manera como ya cada docente viene afrontando su curso. Entonces no es solamente pues del oral a eso, no, es todo ese universo, todo eso que se da, todas esas estrategias que utiliza. Entonces hay que buscarle como el correlato para este medio, pero eso es un análisis como del microcurrículo, de las estrategias que utiliza cada profe, la metodología, los materiales que tiene, las actividades, todo, y poner en juego todos estos elementos y ver para cada uno como cuál es, con muchos de estos elementos de los que se hablamos, cuáles son esos criterios que se tendrán en cuenta para poder poner en circulación esos diferentes recursos, que podrá ser pues o un video, un interactivo, una animación o una miniserie de podcast o una miniserie de videos o un texto, porque el texto sigue teniendo vigencia, en fin. En estos tiempos de crisis, se obliga a que la formación se debe transformar. ¿Qué nos recomienda para diseñar y llevar contenidos digitales a comunidades campesinas, especialmente cuando tenemos proyectos de seguridad alimentaria para la construcción de huertas y el valor nutricional de los alimentos? Ay, qué bueno. Qué bonito, todos esos proyectos me encantan. Pues, o sea, ahí estamos hablando de un público muy específico. Es muy importante, o sea, cuando señalan, es una formación a campesinos, ¿cómo? Que les gusta. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre, a mí me encanta mucho utilizar, pues, como las historias, poder hacer como dramatizaciones, puestas en escena a partir de problemas concretos, ¿cierto? Bueno, no sé, voy a decir cualquier bobada. A mi huerta le está dando una plaguita, siempre llega el bendito piojito, por ejemplo, ese, como, ¿qué puedo hacer? Y mire, aquí como muy clave es hacer como micro contenidos. Entonces, como partir de situaciones muy puntuales que realmente surjan de las problemáticas de la comunidad, porque eso nos va a permitir inmediatamente la identificación y el enganche, y poder desarrollar, pues puede ser a través de recursos sonoros o a través, si se puede, hacer pequeñas representaciones, inclusive que ellos cuenten, compartir. O sea, yo creo que los contenidos no es solo los que nosotros aquí pensamos, construimos, sino también cómo hacemos para que los otros generen y compartan también. Digamos, bueno, vamos a hacer usted va a hacer una pequeña representación, por decir algo, o nos va a contar, nos va a dar el testimonio de cómo usted, o nos va a contar cómo es que usted enfrenta o afronta pues un problema con su huerta, con su cultivo, o cuáles son sus trucos para, o sea, no sé, eso. Yo, como les digo, ahí les dejo el contacto y podríamos también como sacar un espacio de pensar cómo darle salida y desarrollar esos contenidos que, mire, por ejemplo, nosotros ahora lo que estamos haciendo es que muchos de los montajes de los audios que estamos haciendo es a través de un buen mensaje por WhatsApp y se captura ese audio, se va luego editando y se puede montar. Perfecto. Profe, hay una pregunta también desde Facebook. Nos dice, todas esas capacidades para desarrollar contenido, ¿las debe encarnar un solo individuo o un equipo humano? Muy buena esa pregunta, sí. No tenemos que ser superpoderos. Por eso, inclusive a lo último, así muy soslayadamente, cuando se tocó diseño instruccional,
El diseño instruccional es toda una metodología de producción, de diseño y producción de un contenido o de un espacio formativo aquí en la web. Entonces, la idea es que haya apoyo de personas pues, que tengan, pues yo trabajo con un equipo aquí interdisciplinario muy grande, pues está desde el experto, cada uno desempeña un rol, está el experto temático, docente, dueño del curso, está el de pedagogía, que está mirando la parte pues más desde lo pedagógico, del análisis del microcurrículo, está el guionista, está el corrector de estilo, el diseñador, el ilustrador, el animador, el realizador audiovisual. Hay un equipo muy grande. Ahora, yo sé que todos no podemos darnos el lujo de, por diferentes razones, de contar, digamos, con todos estos recursos. Entonces, toca, digamos, pienso yo, como con los recursos que tenemos al alcance, desarrollar pequeñas piezas, ir como afrontando estos retos, los que no pueden, pero sobre todo que sepamos eso, como que nos empecemos a familiarizar. Yo creo que los docentes sí tenemos que tener criterios para decir, bueno, yo como selecciono este contenido, es bueno o no, que está ya producido, o cómo lo haría. O sea, yo puedo pasar, como les vamos a explicar, un guión de qué tendría que tener. Y esa información es que, mire, nosotros somos, como docentes, los responsables del contenido, de la información, de la sustancia y de las relaciones como con los imaginarios, con esas representaciones. Yo sé que esa parte es más compleja, pero por lo menos del contenido, nosotros somos los responsables de lo que se dice, ahí. Entonces, el conocer muy bien el lenguaje de un formato nos va a ayudar, pues, como también a familiarizarnos más como con ese lenguaje y poder proponer otras formas de decirlo, pero en sí el contenido sigue siendo nuestra responsabilidad y ojalá ahora los jóvenes tienen muchas facilidades para eso y uno también va aprendiendo. Yo veo que ya con la cámara, afortunadamente ese celular tiene unas posibilidades muy grandes y mire que son muchos los contenidos que circulan y que pueden tener un valor hechos de una manera muy, muy básica con un celular. Siguiendo como en esa misma línea, y ya como para ir finalizando como con las preguntas, yo sé que van a haber preguntas que nos van a quedar en el aire y que pues de pronto se podrán abordar de pronto más adelante en lo que nos plantea la profe como una serie, porque la idea es que ustedes puedan seguir participando en este tipo de webinars con la profe o con otros invitados que la profe traiga para hablar sobre contenidos para aprender. Entonces, mirando esta última pregunta, profe, ¿cómo hacer o qué estrategias de pronto se le ocurren a usted, profe, para el aprendizaje de estudiantes que no tienen posibilidades de conectividad? Bueno, ahorita yo ahí pienso como en dos cosas. Cuando les mostraba las características generales de de un recurso educativo digital, se habla de la portabilidad. Y una de las cosas que nosotros también pensamos es cómo hacer portable un contenido justamente para los que no tienen acceso a la red, ¿cierto? Ahora, si es que no tiene acceso tampoco a un computador, que ya eso ya sería también otro reto, pues tendrá que ser a través de impresos. Lo que pasa es que por lo regular estos contenidos sí no se piensan tanto o se hacen transformaciones para poderlos disponer también en ese tipo de formatos. Pero si hay posibilidad por lo menos de un equipo, la idea es que nosotros cuando trabajamos un contenido, por ejemplo, ahorita los que veía audiovisual, interactivos, tratamos de que también quede en un formato textual para que sea descargable y la persona pueda consultarlo. Esos son retos que sobre los que se está trabajando y que
Ojalá no sea el atranque para que otros puedan acceder pues al conocimiento y a la información. Bueno, entonces yo creo Bueno, que sí, profe, es que yo creo que ya la gente se emociona, hay varios comentarios, pero yo creo, profe, que lo que queda es como la invitación que usted les haga a todos los bueno, asistentes. entonces la invitación es cuál. Miren, claro, yo vi ya y no me gusta estar así corriendo, tal vez esta de ahí partirla en dos, pero como hay veces la gente quiere llegar allá, 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 entonces, bueno, entonces, bueno, les comparto de una vez. Hay un curso que se llama Contenidos para Aprender, que ya va a ser un tipo MOOC, va a recibir muchas personas, todos los que quieran ingresar, y que este es como una primicia, un adelanto. Casi todos los materiales que yo utilicé son de ese curso. Entonces, ese está estructurado así, este primer eje era esta parte introductoria y luego viene lo que es la reflexión sobre el aprendizaje multimedia, todo lo que tiene que ver con eso, y luego vienen una serie de subejes, digámoslo así, donde se trabaja los recursos sonoros, los recursos audiovisuales, los recursos multimediales, gráficos y textuales. Entonces, la idea es que continuemos este ciclo y que la próxima semana trabajemos en este mismo horario sobre los recursos sonoros, por qué son, para qué, cuándo se utilizan, cómo diseño yo un contenido sonoro y bueno, qué recursos existen para que también grabarlos. Entonces, Perfecto, invitadísimos. perfecto, profe. Y yo creo que es Muchas importante también gracias. decirles a todos los asistentes que la idea estas charlas de contenidos para aprender, como dice la profe, sería dentro de 8 días contenidos sonores, pero la idea es que van a haber otras charlas más. Creo que 4, profe, son 4 charlas, ¿cierto? Sí, por ahora son Por 4 más, o sea, los sonoros, audiovisuales, multimediales y una charla sobre lo que son el aprendizaje multimedia, ¿cierto? Como qué tener en cuenta también desde esa teoría del aprendizaje multimedia, pues para no generar carga cognitiva. A veces uno quiere poner muchas cosas en una imagen, entonces como que tener presente con todos esos canales para que haya un aprendizaje utilizando estos medios. Perfecto. No, profe, muchas gracias a todos los asistentes. Les recordamos que esta charla está siendo grabada. A ustedes les vamos a compartir el material para todos los que nos estaban preguntando si podíamos compartirles las diapositivas de la profe. Pues la profe ya nos autorizó, entonces podríamos compartirles a sus correos, a los correos con los cuales utilizaron para inscribirse a esta charla, podemos compartirles la presentación y ya pues los invitamos a estar muy atentos a las redes sociales y pues al correo también para inscribirse al próximo encuentro que es en 8 días. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos pues por la asistencia y la participación. muchas gracias, chao. Chao.